pero viste que las noticias se van creando a cada minuto y todavía no se había contagiado de COVID el presidente de la nación. Dame tu visión desde allí de Chicago de esto que está pasando con Alberto, que tenía las 2 dosis puestas de la vacuna de Sputnik. Bueno, lo que sucede es que en la vacuna, para empezar, la vacuna no es un 100% efectiva como ninguna vacuna. De hecho, las vacunas más conocidas llegan en el orden del 60-70%. Esta es una vacuna, de todas maneras, que tiene un nivel de eficacia que no tiene precedentes. Y que el hombre hubiera logrado hacer una vacuna en menos de un año, en función desde el momento en que se conoció, cuando apareció la primera vez el virus, es un episodio extraordinario que queda minimizado porque, como vos decís, todo se devora todo y nos llevamos por delante una noticia a la otra. Lo que pasó hace un rato ya es viejo. Lo que en todo caso uno puede decir es que la vacuna, y esto es importante, la vacuna lo que hace es que si te llegás a pescar el virus, como le pasó a Alberto Fernández, no hay ningún caso en el mundo que se conozca de una persona que se hubiera vacunado completamente como está el presidente, como estoy yo, y que se hubiera muerto después. Repetilo, pero por favor, ¿cómo es, Adri? No hay ningún caso en el mundo. No hay ningún caso, hay 0 casos reportados en toda la literatura mundial de una persona que estuviera... Bueno, por supuesto, si hay una persona que está en un estado terminal con otra enfermedad y lo vacunaron doble, pero hablo de morirse del virus. Sí. O sea que contagiados del virus, sí. Hay muchos casos, Alberto Fernández no es el primero, ni será el último, lo cual también me permite hacer una inferencia inmediatamente después. Pero primero, personas que estén vacunadas, hay 0 casos reportados en la literatura mundial que hubiera muerto. Y segundo, y también esto es muy importante, ninguna persona que esté en las mismas condiciones esas ha sido hospitalizada. Es decir, que la versión que está recorriendo en este momento Alberto Fernández, como todos aquellos que se contagiaron del virus después de haber estado vacunado, están pasando por un segmento muy suave, o sea que no requiere hospitalización y que posiblemente si no fuera un caso que estamos viviendo, el caso de la pandemia, Alberto Fernández diría estoy resfriado, algunas veces el resfrío es un poco más fuerte, un poco más suave. Adrián, es muy importante entender. Sí. No, te hago ahora esta pregunta, y quienes tienen una dosis aplicada, yo tengo una dosis de la Sputnik aplicada, ¿cuáles son los riesgos que yo corro de contraer el COVID? Muchísimos menos, digamos. En todo caso, primero voy a decir esto, yo soy matemático y trato de ser periodista. Hay mucha gente en la Argentina que está calificada para opinar de esto. Yo en todo caso lo que termino haciendo es reproduciendo lo que escucho en charlas que tengo con mis amigos, amigas, etcétera, y cualquiera de ellos que están en la Argentina y que tienen acceso a ustedes les puede explicar mucho mejor. Sí, pero vos sabés qué pasa, pero estadísticas, Adrián, nos acabas de decir algo que no sabíamos nosotros, que en el mundo no hay ningún caso reportado. No hay ningún caso. No hay ningún caso. Por eso te hice la segunda pregunta. Lo que a mí me importa señalar es lo siguiente, yo a pesar de estar vacunado, como vos decís, un privilegio, yo no tengo ninguna persona en mi familia que esté vacunada en la Argentina, ninguna, 0. Sí. No importa qué edad, mi hermana, que tiene más o menos un poco menos, bueno, tendría que decir que ya tiene 40 años para que se quede contenta, claro. Pero bueno, no tiene 40, tiene un poquito más, pero yo no tengo ninguna persona en mi familia que esté vacunada que no sea profesional, ¿no? Porque hay algunos médicos o médicas que están vacunados por razones obvias. Pero lo que quiero decir es que yo hago de cuenta cuando salgo a la calle, yo salgo con el barbijo, mantengo la distancia social y me propongo en mi cabeza producirme esto. Yo hago de cuenta que yo estoy infectado y que estoy caminando y que uso el barbijo para proteger a los que están alrededor mío. Y segundo, hago de cuenta que todas las personas a las que veo están todas infectadas y me protejo manteniendo una cierta distancia. Trato de evitar estar en lugares cerrados. El tema de la ventilación, hay una persona en la Argentina como Jorge Aliaga que tiene muchas cosas para decir. Hablamos con él y nos dio cátedra hace un rato, Adri. No, Jorge Aliaga es una persona muy especial y yo querría hacer un reconocimiento a la ciencia argentina en otro lugar. Cuando se desata la pandemia, un montón de gente dedicada a científicos argentinos y estudiantes, pero hablemos de los científicos, lo que terminaron haciendo es que cambiaron
el lugar hacia donde apuntaban. Andrea Gamarnik, por ejemplo, es una persona que es una de las especialistas más importantes de dengue en el mundo. Si no es la más importante, no importa hacer el podio, pero ella dejó lo que estaba haciendo en el Instituto Leluar para dedicarse a estudiar, a investigar y a ayudar y a generar los kits que la Argentina, empezó a generar a partir de, creo que abril o mayo del año pasado. Eso significa que todos se pusieron, Rodrigo Quiroga, Roberto Cheni, hay un montón de gente, los voy a empezar a nombrar y me voy a olvidar, pero eso significa que la calidad y la preparación que tiene y que dan las universidades argentinas, las universidades estatales, permiten que eso suceda. La calidad humana de estas personas, de dejar todo y de poner el cuerpo, no solamente, por supuesto, los trabajadores de la salud, ¿quién puede dudar de ellos? Las personas que manejan las ambulancias, ¿quién puede dudar de ellos? Y ellos creo que tienen y han tenido un reconocimiento, pero también los grupos de científicos y la ciencia en general. Macri, con todo lo que hizo, afortunadamente no logró destruir eso. No se fueron todos del país. No están como yo acá privilegiado en Estados Unidos. Se quedaron en la Argentina. Y estas personas son las que están ayudando. Más voy a decir. La Argentina produce en el laboratorio en donde está el doctor Hugo Sigman, produce el producto activo, el líquido que se queda en las vacunas, y produjo ya entre 150 y 200 millones de dosis, pero las tuvo que mandar a México, para que en México fuera donde se las distribuyera dentro de cada uno de los frasquitos. El problema la Argentina compró 22 millones de dosis, pero no las puede entregar México, porque los frasquitos, que ellos están en condiciones de envasar, vienen de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en un momento determinado, dándose cuenta, esta es la diferencia brutal en el capitalismo, que Estados Unidos se dio cuenta que para poder hacer lo que están haciendo acá en este momento, que es vacunando virtualmente a todas las personas, necesitaban tener los frasquitos. Y como los frasquitos se producían acá, antes de mandárselo a México, lo que hicieron fue empezar a envasar aquí. Y por eso no solamente está Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson y Oxford AstraZeneca, al margen de la Sputnik y de la China. Y quiero contar una sola cosa más para mostrar cuál es la diferencia entre Biden y Trump y cómo puede el gobierno hacer determinadas cosas. Biden citó a los que se llaman ¿cómo se dice? CEO, los CEOs. CEOs. Sí, de Merck y de Johnson & Johnson. Merck y Johnson & Johnson son como si fueran la Pepsi Cola y la Coca-Cola. Johnson & Johnson tiene la vacuna, Merck no la tiene. Y Biden los citó a los dos a la Casa Blanca y les dijo, está contemplado la ley de guerra que tienen acá, como si en tiempos de guerra el presidente puede caminar inclusive por encima de empresas privadas. Y le dio la instrucción, no me gustaría decir la orden, a Merck para que empezara a envasar la vacuna de Johnson & Johnson. Con lo cual es como pedirle a la Pepsi que embotelle Coca-Cola, porque está preparada para eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que hay 10 países en el mundo que concentran el 90% de las vacunas. Entonces, cuando nosotros pensábamos, después de la pandemia, el mundo va a estar mejor, el mundo en este momento está peor, mucho peor, porque encima de todo se notan de una forma muy cruel esta diferencia brutal entre los privilegiados, y yo lo digo siempre, esto como yo, que tenemos acceso a casi todo, y aquellos que no. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque incluso ahora personas que tienen más dinero tienen acceso a internet, pueden conseguir más fácilmente citas para tener la vacuna. Acá literalmente en Estados Unidos tuvieran que salir como si fueran camionetas, camiones y etcétera, llevando la vacuna a barrios pobres, porque la gente si no tiene acceso. Bueno, eso es una posibilidad que hace un país del primer mundo. Y la Argentina, y Colombia, y Paraguay, y Bolivia, y Perú, que son los lugares que nos quedan un poco más cerca. Y Ecuador. La Argentina tenía la capacidad de producir respiradores. Otros países ni eso. Yo recuerdo, no voy a mencionar la fuente simplemente porque no tengo la autorización, pero alguien del gobierno muy importante me dijo en un momento el año pasado que lo había llamado el presidente de Perú para decirle que por favor, ellos también podían comprar los respiradores. Pero el problema es que le dije, no, se los vamos a entregar en el año 2023.
porque mientras tanto los usamos nosotros. Claro. Entonces, y por supuesto. Ahora, entonces la Argentina, al estar, eso significa soberanía, eso es independencia. Por eso necesitamos tener nuestra propia ciencia. Adri, hablas mucho. No, hablaste, qué suerte que hablaste mucho, qué suerte. Hablas de ciencia y siempre defendés a la ciencia. ¿Cuál es tu mirada desde allí, desde los Estados Unidos, de la contra de la oposición, la cantidad de barbaridades que dicen, personajes que hasta son profesionales, que son médicos, criticando la vacuna, criticando el sistema de vacunación? ¿Cuál es tu visión desde allí? Y mira, te podría decir que me da pena, te podría decir que me da bronca, podría juntar una cantidad de sensaciones que tengo, pero me parece que ni siquiera me puedo permitir dedicarle tiempo a todo eso. Por supuesto que, como cualquiera de todos nosotros, frente a eso me da mucho fastidio, me mortifica ver cómo públicamente pueden distorsionar la realidad. Algunos de ellos se levantará la mañana y dirá, hoy dije algo que realmente... ¿Estarán convencidos realmente de que el presidente de la Argentina quería envenenar al pueblo? Pero aparte, que no solamente la Argentina, o sea, Putin, alguien decide envenenar a su población. ¿Cómo está? A lo mejor, Adrián, dale. Escucho. No. Lo que iba a decir es que en este momento, si no es particular momento del mundo, un momento para deponer por un instante toda diferencia ideológica o de procedimiento, lo que fuera, y decir, espera, hagamos una cosa, despintémonos la cara, juntémonos y veamos cuál es el mejor camino posible para tratar de salvar. Supongamos que hubiera un ataque extraterrestre, supongamos que de pronto, yo no leo ciencia ficción y hago muy mal, pero supongamos que hubiera un ataque de Marte, de Saturno, qué sé yo. La Argentina no, la población del mundo, supongo que se uniría para tratar de defenderse del ataque que viene desde afuera. ¿No es este un momento para juntarnos en este momento frente al ataque que viene desde adentro y que es a propósito del virus? ¿No es este un momento para trabajar juntos? Te lo sumo, Adrián. A ver, ¿en qué momento y en qué lugar encontrás periodistas y medios de comunicación que planteen no vacunarse con una vacuna determinada porque viene de determinado país? ¿Cuándo nosotros le pedimos la nacionalidad a la vacuna? Bueno, yo puedo decir de todas maneras, no sé si te aliviará, Alejandro, pero en Estados Unidos, hasta enero o hasta noviembre, mientras estuvo Trump y está la Fox estuvo contaminando las mentes de las personas. Les quiero decir algo que es un número también escalofriante. Yo el viernes estuve en uno de los hospitales al que voy habitualmente, es un hospital que atiende sectores muy carenciados, etcétera, y me contaban los médicos del hospital que en general alrededor del 25% de la población en Estados Unidos no se quiere vacunar. Ahora, siempre estuvo ligada, hay una fantasía como que vacunarse, no solamente por el virus, puede traer autismo. Un disparate. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que el ser humano ha generado una manera de protegerse y proteger a otros? Y uno diga, no, yo me acuerdo cuando era chico, que apareció, bueno, los que tienen mi edad o más o menos parecida se recordarán la época de la poliomielitis. Sí, en el momento que apareció la vacuna del doctor Jonas Salk, vos, Alejandro, no puede ser que te acuerdes, y ti tampoco, ¿se acuerdan ustedes? Sí, yo sí me acuerdo, Adri, yo tuve amigos que tuvieron la enfermedad. Bueno, entonces yo me acuerdo, en mi casa yo tengo una prima hermana, hija del hermano de mi mamá, una persona muy querida para mí, una de las mellizas, Silvia, que tuvo poliomielitis en mi casa, es decir, en el edificio había un planta baja y primer piso, ellos vivían en la planta baja. Cuando se conoció en el mundo, todavía hasta que llegara a la Argentina la vacuna del doctor Sol, pasó mucho tiempo, yo era chico, pero yo me acuerdo de la fiesta que se produjo en mi casa, porque celebrábamos que el mundo hubiera accedido a tener una vacuna, y en ese caso atacaba no a los mayores como este virus, sino que atacaba a los niños. Por eso se llamaba la parálisis infantil. Claro. La cantidad de gente. Mi papá tuvo un hermano que falleció por esto. Es decir, ¿cómo puede ser que alguien abogue por no vacunarse? ¿Con qué derecho?
Eso debería en alguna parte también ser juzgado, no por la historia, sino ahora. Bueno, la historia los va a juzgar, Adrián, y sentiste hablar alguna vez de eso, que el tiempo es tirano, ¿no? ¿Sí? No, yo me estaba por retirar, esto es una grabación que yo dejé para ustedes. Amigo, te mandamos un beso enorme, que somos muy felices, estamos muy felices de que seas nuestro padrino, y como siempre es un lujo escucharte, no solamente para nosotros, sino para los que están del otro lado de la radio. Adrián, y te vamos a seguir molestando, ¿no? Te vamos a seguir molestando. Abrazo grande. No me molestan nunca, cuenten conmigo para lo que sea, para la gente que escucha, pero para los que están trabajando, para los productores, para los que están en la pecera, para todos los que están cooperando ahí en la radio para hacer el programa, porque en definitiva ustedes dos son los que ponen las voces, pero hay un montón de gente alrededor y eso lo sabemos bien. Les mando un beso muy grande y les deseo mucha suerte. Un abrazo. Ale, escuchá esto. Mira, no lo quise hacer participar, Adrián. Poneme esto de Nelson Castro. Todo este tema del tema de las PASO, junto con esta evaluación política, digamos, hay una sospecha de que el gobierno dice: queremos llegar a las PASO con todo el mundo vacunado, porque entonces vacunamos a todo el mundo y es la única herramienta electoral. Eso la gente lo sabe. Hoy teníamos en el programa de Radio Rivadavia un montón de llamados que decían: este aumento de los casos ¿no será una estrategia del gobierno? Claro, para justificar el aumento de los PASO. Entonces, vos tenés que ¿Para justificar qué? La suspensión de las PASO. Cuando vos tenés un gobierno que perdió autoridad moral, todo es sospechoso. Alejandro es doctor, ¿sabías? Bueno, es doctor. Sí, bueno. Bueno, pero el odio, Titi, es muy sencillo. El odio y el resentimiento por haber perdido el sector político que ellos apoyaban no los deja en paz, no los deja tranquilos. Y todo lo que se haga está mal, todo lo que se diga está mal, y no hay manera de cambiarlos de opinión. Son militantes de un odio y de un resentimiento que lo lleva a decir barbaridades. Alguna vez tendrán razón en algún concepto que digan, pero en la base de lo que están diciendo se equivocan muy feo y le mienten a la gente.